Houston, tenemos un problema. En este vídeo vamos a hablar por un lado del nuevo motor de la nueva creación de DJI Avinox y por otro lado de la bicicleta nueva eléctrica Unflow que también ha creado DJI para poder montar su motor. Pero si es solo un problema y vamos a hablar de dos cosas, ¿cuál de las dos es el problema real? Quedaros al final porque tenemos sorpresa. Hola bicimaníacos, soy Juan Ochoa. En mis pruebas siempre intento desgranar, sacar lo que realmente destaca de una bici sobre otra, lo que realmente la hace diferente. Todas las bicis de forma aislada, por separado, hacen todo en general muy bien. Todas frenan, todas cambian, todas nos permiten bajar, todas nos hacen disfrutar, pero ¿son todas realmente iguales? Aquí tenemos tres bicis, la nueva Unflow, recién creada por DJI, 160 milímetros delante, 150 detrás, el estándar universal. Una Orbea Race de última generación, mismo recorrido y supuestamente mismas capacidades, pero con un motor menos potente y una batería más pequeña. Y a mi derecha, una pasada de Mondraker Crafty, quizás el paradigma del descenso de la capacidad pura para bajar, pero que también tiene solo 160 milímetros delante y 150 detrás. ¿Son las tres iguales? ¿Comparten recorrido? ¿Qué las hace realmente diferente entre las tres? Esto no va a ser una verdad absoluta. Os voy a dar mi punto de vista lo más objetivo posible en lo que es el concepto como tal de la bicicleta y lo que es y cómo me ha parecido el nuevo conjunto motor-batería de DJI. Son dos términos que van juntos en una misma creación, pero que realmente vamos a analizar por separado en este vídeo. En nuestro sector tan apasionado e influenciable a partes iguales, estábamos un poquito estancados. Nos da un poco la sensación de que estamos igual que en ese fenómeno de smartphone en el que sale el 14, el 15, el 16, el 21, 22, 23, 24, 25 y no nos acabamos de enterar qué diferencia el 25 del 21. Pues un poco con las bicis, quizás con las e-bike en particular, nos esté pasando algo parecido, hasta que de repente, zasca, llega una nueva marca haciendo más ruido que una motosierra, pero no precisamente por lo ruidoso de su motor. Todo lo contrario, es un motor particularmente silencioso, particularmente potente, hace que el conjunto de la bici sea muy ligera sobre el papel, pero realmente es una bici milagro, es tan buena como la pintan. Estoy viendo mucho contenido al respecto, todo el mundo habla de ella y se está ofreciendo al mundo realmente como si fuera una especie de milagro de la creación. ¿Puede una marca nueva recién creada adelantar a toda la industria de un plumazo? Al final parece que con solo tres consignas que propagamos a los cuatro vientos, todo vale. Potencia destacada, peso súper ligero y un recorrido estandarizado en la industria que con 160-150 milímetros parece que podemos hacer de todo. Hay que reconocerlo, estábamos un poco aletargados. Las nuevas creaciones estaban llenando, pero no del todo. Bosch saca su generación 5 que encima lo hace más suave, más natural, más adaptativo al ser humano y resulta que lo criticamos porque queremos más punch, más potencia, más power. Lo criticamos porque queremos que sea como el anterior, un poco más brusco. DJI responde y nos anuncian nada menos que 850 vatios de potencia pico, con un pico excepcional de 30 segundos de 1000 vatios. Cifras casi desconocidas para el sector, fuera de ciertos motores muy grandes, muy voluminosos, muy ruidosos y que servían para un público que buscaba más la motobici. Ahora este motor se integra a la perfección con un tamaño diminuto, casi más pequeño que un Shimano, más ligero, pero a la vez esos 850 vatios que anuncia, que no dejan de ser nada más que 100 vatios que lo que hemos medido en Test My Bike en un motor Bosch generación 4. No es tanto la potencia, sino como la entrega. DJI, a golpe de hélice de dron, ha levantado muchísimo polvo. Ni TQ, con sus incursiones espaciales, ha logrado dicho efecto. Recordemos que, como empresa alemana, TQ presume de mover los vehículos que circulan por Marte. Y una empresa china con muchísima tecnología, con muchísimo valor tecnológico, se está haciendo escuchar aquí en la Tierra, pegados a pie de pista y con nuevas bicicletas de reciente creación. Acción, caballitos, giros, pivotamos sobre la rueda delantera. Cuando lo vemos por separado, ¿no os parece que todas las bicis hacen lo mismo? Todas las bicis son ágiles, son divertidas, son dinámicas, bajan de la leche, nos lo pasamos fenomenal con ella. Eso sí es cierto, mientras salgamos a montar, con todas os aseguro que nos lo pasamos bien. Good. Awesome. Aquí hemos traído tres bicis en este set de grabación. ¿Son realmente iguales porque comparten recorrido, dos de ellas peso y una destaca por su potencial bajando? Pues vamos a verlo, vamos a centrarnos ahora sí en cómo ha ido mi prueba personal como profesional de la nueva Unflow. Nos vamos a quedar con la parte ciclo, lo que es el conjunto del cuadro y sus componentes y cómo actúan, o mejor dicho, interactúan para nosotros, para de verdad disfrutar y sacarle partido. Vamos con el peso. Unflow
en su modelo tope de gama 10.000 euros, 9.995, anuncia un peso de 19 kilos 200. Pues ahí yo, haciendo el chiste antes que hacía el paralelismo de TQ con Marte, no sé dónde ha empezado la bici, nuestra unidad de prueba cedida por DJI. Muchas gracias DJI por habernos dejado nada más ni nada menos que la tope de gama, la bici pepino. La bici en báscula en Bicimanía en orden de marcha tal cual nos la han prestado, ha pesado 20 kilos 800 sin pedales. Ojo, no es mal peso. Recordad que esto es un mega full power y una batería de 800 vatios. Ruedas de carbono, todo lo más ligero posible, manillar de carbono, cuadro full carbon. Pero como ya sabéis que yo soy muy pejiguero y muy detallista, vamos a dar pinceladas sobre el peso. Por ejemplo, bicicleta Unflow en talla L. Es imposible que una persona de 1,71 o 1,72 como soy yo pruebe esta bici en talla M, que sería la que me corresponde. Esto es una talla L y aún así es pequeña de sensaciones y es pequeña de reacciones. Es que es pequeñita. Pero esto es una L de... Pues imagínate que te pides la M todo ilusionado. Si yo mido 1,70. Pues... Y voy a encogido en una L. Es ridículo. Por ejemplo, en el conjunto del peso de estas ruedas que lleva esta bici con 2.4, con un Insector, Insector, fuerza sobrenatural. una cubierta, digamos, más flojita, más rodadora, no es tan endurera al mountain, ¿vale? Y eso sí, con una Sega ahí delante en 2.5, por supuesto, las dos full 29. Resulta que sobre el peso de las ruedas Mavic, en este caso de aluminio, de una Crafty RR, ¿vale? 2025, con 2.6 megacarcasa, 60 TPI y, por supuesto, un neumático DHF, DHR de Maxxis, hay una diferencia de nada menos que 1 kilo 150 gramos solo en las ruedas. Fijaros lo que influye ese peso cuando hablamos de las ruedas. A esta bicicleta que pesa 24 kilos, le ponemos estas ruedas, ya pesaría 23 kilos. 1 kilo de un plumazo, pero repercute en cómo bajaremos, repercute en cómo se comportará la bici, en la seguridad, en la homologación, la categorización que también tiene esta bicicleta, que es categoría 4, cuando Mondraker es categoría 5. Eso de las categorías es superfluo, no es algo importantísimo, pero nos da una pista de que esta bici al final está hecha más al peso, a ser lo más ligera posible, pero no es la más dura o la más capaz. Sin embargo, Mondraker sí pesa más, pero es una bici, por decirlo de algún modo, indestructible desde el punto de vista del enduro, porque al menos alcanza la máxima categoría, que es la 5, con mucha menos limitación de peso de usuario y de capacidad bruta de bajar escalones. Parte de esa categorización que figura aquí en el cuadro 4 viene por las ruedas que utilizan. Insisto, detalle, estas ruedas pesan 1 kilo 150 menos, las dos ruedas enteras, sobre las de la Mondraker. Con lo cual, si a esta bici la equipáramos con unas ruedas capaces, poderosas y potentes para de verdad bajar y hacer enduro, como sí se puede con 150, 160 milímetros, esta bici pasaría a pesar 22 kilos. ¿Os dais cuenta cómo se juega con esto del peso y cómo se cambian las cifras y cómo en el fondo nos quedamos con lo que nos interesa, pero no analizamos el conjunto y de por qué y de dónde han salido esas diferencias de peso? Pero ya que hablamos de peso y que estamos de alguna manera comparando esta bici con dos opciones que conozco muy bien, si nos vamos al peso de la Rise, que eso sí sería el concepto Full Power SL de reglamento, casi categoría inventada por Orbeat. Aquí sí tenemos una bici de 160-150 milímetros, súper resistente, súper rígida, también es categoría 4, igual que la Unflow, pero esta bici con batería de 630, más pequeña, con un motor 200 vatios reales menos potente que el Avinox, pesa 20 kilos, pesa casi 1 kilo menos que esta bici. Pero aquí sí llevamos neumáticos 2.5, por decirlo de algún modo, como me gusta decir, de reglamento. Lleva llantas de aluminio, que todavía se podría afinar un poquito más el peso. Os dais cuenta que hemos empezado por las ruedas, que es una parte fundamental y estructural al final de la bici, ¿no? Y que repercute muchísimo, tanto en la cubierta como en las llantas, como en si solo lleva 28 radios, o llevan radios de otra manera colocados, o llevan radios planos. Todo eso cambia cómo se comporta la rueda y por ende cómo se comporta la bici. Pincelada del peso, para dejarlo ahí, que al final, si alteramos los datos cambiando componentes, sí que podemos aligerar cualquiera de estas bicis. Cuando vemos pruebas por separado, aclarado este punto del peso y sabiendo que sí que la Unflow es una bici aparente y claramente ligera, ¿no? Todas las bicis son las mejores bajadoras, las más ágiles, las más divertidas, las que se bajan los mejores escalones. En el caso de Unflow me estoy encontrando con muchos creadores de contenido que hablan de esa agilidad extra que tiene. Claro, al final lo primero que tenemos que saber es si estamos probando la talla adecuada. Al hilo de la talla, seguro que los más avispados os habéis dado cuenta. En varias pruebas de la Unflow se ve a los usuarios que parece que le han quitado la bici a su hermano pequeño. Tened mucho cuidado, porque las tallas no corresponden con la realidad que al menos nosotros conocemos. Aun probando una talla superior, como ha sido mi caso, es verdad que la bici es ágil, pero igual esa agilidad, en este caso, no está correspondida con capacidad real para bajar. Aquí el subidón de adrenalina te lo da mantener la trazada. Es súper ágil, sí, pero se pasa. Hay que ir muy pendiente. Hombre, bajar baja y funciona, es una bici al final, 160-150.
pero hay que ir atento. Esa categoría difusa en el que estamos mezclando enduro, all mountain, ¿no? O sea, decir, todo ese abanico de posibilidades para este recorrido, resulta que lo que sí me he encontrado, y ya en la prueba dinámica que hemos realizado, es que esta bici le pega más dentro de lo bien hecha que está en cuanto a calidad de fabricación, que se podría decir que no está nada mal rematada ni en ruedas ni en el cuadro, pero sí apreciamos que estructuralmente es una bici, por decirlo de algún modo, más finita de parte trasera, más finita de articulación, de violetas. Me recuerda un poco a lo que podría ser, y aquí me va a venir muy bien el ejemplo, de aquella primera Orbea Race, esa invención de la categoría SL, ¿no? Que en ese caso iba acompañado de un motor Shimano menos potente y una batería mucho más pequeña que las actuales. Esa bici nace en 140 de recorrido y los usuarios empiezan a meterle 160 de horquilla, empiezan a cambiar partes de la violeta para aumentar a 150 la carrera del amortiguador. En fin, quieren hacer crecer lo que no en ocasiones permite crecer o no está diseñada desde fábrica para hacerse tan crecedera. Quizás este sea el punto más negativo que he notado en esta bici, que con 160-150 milímetros, lo mismo que las dos contrincantes que tiene a su lado, ¿no? Nos hemos encontrado con que es una bici de un comportamiento menos sano, menos intuitivo, un poco más brusco, hace tope en la suspensión trasera, eso es algo que sí que se ha nombrado en varios creadores de contenido, ¿vale? Y o le metes más aire, como ha sido mi caso, para evitar esos topes, con lo cual pierdes capacidad pura de absorción y se hace una bici más durita, ¿no? Entonces, al final, esta bici creo que le pega, y aquí sí que me alineo totalmente con Abel Rodríguez, en que esta bici se tenía que haber quedado en 140. No es una bici, creo que desarrollada en origen, por lo menos a nivel de cuadro y estructuralmente bien dimensionada, para llevar 160 y 150. Pero bueno, en cualquier caso, la bici no la he hecho yo, la he hecho DJI, y por algún motivo que tendrá que ver más con el marketing, habrá metido una horquilla de 160 y una suspensión trasera de 150. Aclarado ese talón de Aquiles de la suspensión trasera, voy a decir algo que también creo que es importante. Cuando hablamos de bicis, y esto sí que es una reflexión general y es aplicable a todas, lo he dicho en alguna prueba de una Mondrake recientemente, que igual publicamos aquí un sketch, cuando una cinemática, cuando una suspensión trasera no acaba de ir bien, no nos compliquemos, por favor. No intentéis meter el amortiguador más caro, el más potente, meterle muelle. Para mí, como profesional, os digo que creo que es un error. Es más, os voy a dar un consejo. Si habéis comprado esta bici, por ejemplo, en la versión de 6.500 euros, que creo que por otro lado es la más razonable, porque tanto exceso de componentes, como hablábamos, si no acompaña el cuadro de alguna manera a tope, a veces puede ser un poco de desperdicio. Pero bueno, volviendo a lo que quería decir. En el amortiguador trasero, si nos vamos a un superamortiguador Fox, como el que lleva en este caso esta unidad, que sí que viene montado de fábrica, ¿vale? Pero no lo tenemos, lo queremos, lo ponemos, lo compramos, nos gastamos 400, 500 euros, mi consejo es que ese dinero lo invirtáis en un fin de semana romántico como esta pareja. Si no la tenéis, os vais por ahí con vuestros colegas y os aseguro que le vais a sacar más partido a ese dinero que pretender mejorar la bici o arreglar lo que no acaba de ir bien a base de golpe de talonario. Otra de las cosas que escucho mucho es que cuanto más ligera es una bici, como es el caso de la Unflow, más se parece a una bici normal. Yo personalmente, como usuario de bike, no quiero que se parezca a una bici normal. No quiero llevarme los rebotes, los descontroles, los descoloques de la parte trasera de una bici normal. Pero claro, eso es lo que dice la gente. ¡Joder! Bajas como una bici normal. Pero si yo no quiero bajar como con una bici normal, quiero bajar como con una bike, con el aplomo y la seguridad de una bike. Claro. El ir con el pedroleo que te va descontrolando, todo el rato atento, que se te sale, que tal, que no sé qué. Pues hombre, a quien le mole, vale, tío. El chute de adrenalina te lo da, pero con una bici más estable vas mirando más adelante y te olvidas de las ciudades que tienes delante. O sea, si hasta en descenso puro se están poniendo suplementos de peso en la parte del pedalier de hasta casi 1 kilo de peso para aumentar precisamente en esa zona baja del pedalier el peso y que la bici vaya más asentada. No hay que confundir ese sinónimo de agilidad barra descontrol, ¿vale? Que puede tener alguna bici, como es el caso del Unflow, ¿vale? Con respecto a, por ejemplo, cómo podría ser la estabilidad de una nueva Orbea Race, no de la antigua Orbea Race, ¿eh? Aquí sí que recalco y me quedo con la estabilidad, con la dimensión de geometría, con la longitud, que al final es curioso porque esta bici es más corta entre ejes. Estamos comparando una talla M de Orbea con una L de Unflow, pero es que tú te subes en esta bici y te parece una bici mucho menos gobernable o fácil de llevar. Creo que en este caso es por la sobredimensión del recorrido. Esta bici, si la dejamos con menos recorrido, creo que eso pasaría a un segundo plano. Es mi opinión personal y profesional. Pero volviendo al tema de la estabilidad, aquí tenemos una bici que pesa lo mismo, que empuja mucho menos, por supuesto, que la batería es más pequeña, pero en la parte dinámica, que es en lo que ahora me estoy centrando, es una bici claramente más estable, más consolidada, más all mountain enduro y que puede rascar muchos enteros en el enduro sobre esta bici. Entonces, volviendo un poco a esa reflexión, cuando veo esos creadores de contenido que dicen que esta bici es súper ágil, que es la más ágil del mundo, ¿qué tal? Sí, claro que es ágil y también descontrolada. O sea, hay que ser serios, ¿vale? No estoy hablando mal del comportamiento de esta bici, simplemente estoy categorizando que está un escalón por debajo de lo que algunos pueden pretender para la capacidad de recorrido que sí tienen sus suspensiones.
para seguir comparando con el mismo recorrido Mondraker Crafty. Quizás el paradigma de la estabilidad y la seguridad bajando. Lo afirmo rotundamente. Pesa más, claro que pesa más, pero es un peso que va en seguridad. Y aquí es todo lo contrario. Esta bici se puede describir como aburridamente eficaz y claramente endurera a pesar del poco recorrido que tiene. Y entonces volvemos al Unflow. Sí, reactividad, agilidad, patacazos, descoloques, exceso de atención en la conducción, sí, mola. ¿Cómo no nos va a dar un subidor de adrenalina si estamos totalmente pendientes de la conducción, de no salirnos de la trazada, de apuntar, hilar fino y tal? Vuelvo a insistir, estamos compartiendo recorrido, pero no sensaciones ni prestaciones reales de estas 3 bicicletas que tengo a mi alrededor. Pero he de lanzar una lanza a favor de la rigidez estructural. A raíz de varios comentarios de varios profesionales también me daba la sensación de que iba a ser poco rígida la bici. No me ha parecido tan poco rígida, lo que sí igual me ha parecido es una descompensación de rigidez entre la parte delantera y la parte trasera. No sé, hay quien comenta que la batería al ser más larga, porque verdad que en cuanto a diseño es alucinante lo bonito, lo bien integrado que queda una batería no desmontable de nada menos que 800 vatios. Fijaros, se parece más al diseño del cuadro de la batería de Orbea con 330 vatios que al mazacote que al final tiene que montar Mondraker para poder llevar la nueva batería Bosch de 800 vatios. Aquí sí que no sé si tiene que ver con el peso que va un poco más levantado, no lo creo, o sea, quiere decir que el centro de gravedad se levanta un poco por la longitud de la batería. Claro, la bici se encabrita y porque la bici va súper inestable, es verdad que he tenido que ir trazando y con mucho cuidado la rueda delantera que se va levantando. O simplemente porque en carbonos hay una cantidad de opciones de modalidades y recordar que alto módulo, menos capas de carbono puede condicionar que el cuadro pese menos, pero por ende que no se comporte exactamente como queremos. La batería que quepa en un sitio tan pequeño. Y la batería es que es brutal. Súper densa. Tengo que averiguar si tiene mayor densidad o menos protección, ¿sabes? De carcasa, al no ser extraíble, igual los 300 gramos que pesa de menos son a base de plástico, ¿sabes? Es un cuadro nuevo, recién hecho, y quizás tenga más que ver con que DJI necesitaba una bicicleta, un señuelo para montar su motor y que hablemos y que lo probemos todos y que sobre todo las marcas que hace 2 años le prestaron muy poca atención en aquellas ferias en Alemania, ahora sí tienen que probar obligatoriamente este motor y tienen que plantearse seriamente si en sus gamas futuras y venideras van a montarlo. Un último apunte en cuanto al recorrido. Cuando hablamos de recorrido real son 160, 150, es impepinable, pero cuando hablamos de recorrido virtual entra en escena Mondraker, su cinemática, su sistema cero, su pivote virtual y eso solo 150 milímetros para una bici, que es la más endurera de las 3, con diferencia, y resulta que esos 150 milímetros parece que son 170. Insisto, los datos de catálogo molan, rellenan páginas web, rellenan contenido, pero para mí las sensaciones son lo que realmente importan y creo que para vosotros también. Si precisamente una de las mayores virtudes de una e-bike es ir más seguros, más tranquilos, mejor guiados entre piedras, entre raíces, más asentados, más atentos a la conducción lejana y no a la piedra o al obstáculo cercano. En esta comparativa de estas 3 bicis realmente destacaría clarísimamente la Mondraker, a pesar de tener el mismo recorrido y mucho más peso, como la mejor, más estable y más segura de las 3. Luego, en segunda posición y también claramente destacada sobre la Unflow, estaría la Orbea Rise LT 2025, insisto, no es la Orbea Rise del 2024, generaciones anteriores, ¿vale? En la que para solo sus 20 kilos demuestra unas aptitudes endureras y una capacidad real y una seguridad a la hora de bajar sorprendente. Tenéis una prueba completa de esta bici en el canal de Bicimanía, os invito a verla. Y en tercera posición quedaría la Unflow en la parte ciclo, en eso que ocurre debajo de nosotros, en esa forma de conducción y de interactuar con nosotros, en la que, si vuelvo a insistir, esta bici para mí debería haberse quedado en unos 140 milímetros de recorrido, quizás hasta una rueda 2.4 delante, hasta se podría poner una horquilla de 34 y no complicarse la vida, no aumentarla a golpe de vista, lo que luego igual no acaba de funcionar o interactuar bien con un cuadro estructuralmente menos dimensionado que sus compañeras de batalla. ¿Para qué tanto Kashima, tanto brillo? No desperdiciado, pero que de alguna forma no interactúa tan bien como pueda interactuar en esta Orbea o como interactúa plenamente en esta Mondraker. Entonces, bueno, esa es una reflexión profesional. Si estáis pensando en comprar esta bici, compraros la barata, que tampoco es que sea barata, 6.500 euros, no creo que sea un regalo, pero por lo menos si queréis aprovecharos de las prestaciones de este motor, mi consejo es que compréis la más económica. Por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero como profesional tenía que decirlo.
En un momento en el que parecíamos más centrados en la naturalidad, en un momento en el que las bicis SL y esos motores pequeños parece que no acaban de despuntar, fijaros qué curioso, lo que parece que necesitamos es power, potencia, punch, y que ha hecho DJI, dárnoslo. 850 vatios, hasta 1000 vatios de pico durante 30 segundos. Eso que yo sepa hoy por hoy, con la naturalidad, funcionamiento y rendimiento del Avinox de DJI, ha sido desconocido para mí hasta la fecha. Esto sube sobrado, no, lo siguiente. Y voy en turbo, ¿eh? El motor es flipante, macho. Parece que eso también puede ser un poco desconocido para las marcas. No todas, porque hay motores grandes de Bafam que más o menos empujan a lo bestia. Pero claro, lo interesante de Avinox es que es un motor muy pequeño, muy ligero y a la vez súper contundente. Acojonante, macho, el motor. Empezamos por el tamaño, muy pequeño, quizás hasta más pequeño que un motor Shimano, claramente el más integrable hoy por hoy en las bicis Full Power SL, como podemos ver el caso de Orbea. Es un tamaño sorprendentemente pequeño, el EP801 de Shimano, que además pesa 2,5 kilos y pico. Una reflexión en cuanto al peso del motor, porque tenemos Bosch generación 5 que pesa 100 gramos menos, 2,8 kilos sobre los 2,900 que pesaba el generación 4. Bosch ha incluido un engranaje de plástico, uno. En Avinox tenemos 3 engranajes de plástico y la diferencia de peso son casi 300 gramos menos. Bueno, pues si echáis la cuenta, a 100 gramos por engranaje nos sale el peso del Avinox. ¿Que ese engranaje de plástico suena menos? Claramente. ¿Que el sonido es muy agradable en este motor? Está clarísimo. ¿Y que nos recuerda un poco a ese tacto de engranaje de plástico? También, pero no molesta lo más mínimo. Así que el motor es ligero, pero lo que más me ha sorprendido es su potencia. Yo soy turboadicto, lo reconozco. Soy una persona que usa mucho el turbo y que necesito baterías grandes, con lo que mi prueba se ha centrado más en el rango medio y alto de potencia. Y ahí es donde realmente me he llevado una sorpresa muy agradable, porque veía creadores de contenido que parecía que se les iba de las manos. Esa potencia, ese eslogan de la potencia sin control no sirve para nada, estoy totalmente de acuerdo. Lo hemos vivido en un generación 2 que con solo 70 Nm nos sacaba de las curvas por ese exceso de brusquedad en la forma de entregar la potencia. Por supuesto, un generación 4 de Bosch se suaviza totalmente. Un generación 5 que anuncia 85 Nm resulta que nos lo hacen súper natural en cuanto a pedalada y en cuanto al grado de uso, pero parece que ahora la gente se queja porque quiere más punch, más power. DJI con el Avinox te da un power brutal, que es lo que a mí más me ha sorprendido, que es lo que más he utilizado en mis pruebas y que es lo que claramente destaco y de alguna forma creo que puede ser preocupante para el resto del sector. Anda muchísimo. Y suave, ¿no? ¿O qué? Sí, además tampoco es nada brusco, ¿no? No, por eso. Se notan las curvas, que tampoco me desmonta. No me ha parecido en absoluto violento, brusco, a pesar de ir muchas veces en ese rango de 800-850 vatios de entrega de potencia eléctrica. Que, ojo, pasan su factura en la autonomía, por supuesto, soy consciente. Muy buen tacto, tipo Fazua, macho, es como un Fazua hipervitaminado. Y eso es que la bici, tío, se levanta que no veas. En el agrado, en la capacidad de subir trialeras, con una bici que no está inicialmente desarrollada para eso, con unas vainas de 44,5 que no son las que mejor escalan, con una bici tirando a cortita de adelante que se encabrita. Pues con todo y con eso me he sentido subiendo por trialeras como con el mejor motor que he probado hasta el momento para ir enlazando subidas, para ir levantando la rueda lo justo para pasar la piedra al escalón y enlazar con la tracción, con una rueda de Insector medio gastada, 2.4 que no es la adecuada. Por el atajo. Fíjate, tío, ¿has visto? No te digo sin esfuerzo, pero el motor no me está llevando. Parece que lo han hecho para mí. Y ahí sí que destaco que este motor, con una nueva actualización, que también aprovecho a decir que DJI ha actualizado en menos de un mes su motor, lo ha suavizado un poco, lo ha depurado y sobre todo creo que ha optimizado la app para hacerla mucho más personalizable. Lo que Bosch tardaría 6 meses en hacer, aquí Avinox DJI, empresa china, lo ha hecho en un mes. Este último ajuste que han hecho es brutal, macho. Y esa velocidad a mí me sorprende. Bosch da sus pasos seguros de mastodonte, está claro. Va por su 5ª generación, la fiabilidad está garantizada. De Shimano con el EP801 ni os cuento. El índice de roturas y de fallos es mínimo. Sí, ahora va a saltar uno que a mí me falló, que a mí me ha dejado tirado, pero os aseguro que son los menos. No es el caso de Brose, ¿vale? En esas generaciones en las que prácticamente era imposible que si usabas tu e-bike no te fallara el motor al menos 1 o 2 veces en su periodo de garantía. Esto es un tema que falta por comprobar en el caso de Avinox, pero si eso funciona, realmente, Houston, tenemos un problema, porque este motor, tal cual entrega la potencia
potencia, tal cual se adapta a cualquiera, desde un eco muy eco a un trail que se adapta bastante bien a ese modo auto muy configurable, tenemos muchas posibilidades. Y lo más interesante es que creo que todo esto va a servir para que la industria haga así, reflexione y se ponga las pilas. Parece mentira que han venido desde China para que los alemanes y los japoneses despierten. No tengo la más mínima duda de que Bosch no se va a quedar de brazos cruzados. No tengo la más mínima duda de que Bosch en su generación 5, por las pruebas que hemos hecho tanto en Test My Bike como en mis pruebas personales, tiene un potencial para dar mucha más potencia. No en Newton metro, que sabéis que es un dato que para Bicimanía y para Test My Bike es muy poco trascendente. Da igual que sean 105 Newton metro que sean 85. Son esos vatios de potencia de entrega real, esos 850, esos 1000 vatios, esos 750 vatios que da Bosch cuando anuncia 600. No me preguntéis por qué, pero es así. Estoy seguro que Bosch va a subir su potencia de aquí a muy pocos meses. No me cabe la más mínima duda. Más allá de datos extremos de potencia, con lo que me quedo de este motor es con su calidad de entrega. Sorprendido, y lo reconozco. Al igual que digo que el conjunto del Landflow me parece flojito para un uso endurero, el motor es todo lo contrario. Es el motor más adaptativo y potente que he probado hasta la fecha. Os aseguro que pruebo muchos motores, no solo los conocidos. Curiosidades, mundos antagónicos. Cuadro flojito, motor potentito. Un sobresaliente para DJI y un sobresaliente para quien ha hecho que esto funcione así de bien y lo haya ajustado tan bien como va. ¡Oh! Desapareció. Durante 2 segundos y medio era Juanma. El resto ya no sé quién era. ¿Qué tal la búsqueda del power? Se pone a 25 por hora en 2 segundos. Sí, ya he visto. Si es que he salido corriendo, bueno, 2 segundos has tardado en desaparecer. En cuesta arriba. Avinox ha llegado para quedarse. No me cabe la más mínima duda. Solo nos falta un dato crucial, la fiabilidad. Y eso el tiempo nos lo dirá. No hay verdades absolutas ni existen bicis milagro. Está claro que España es un mercado clave para la adopción de nuevas aplicaciones y tecnologías, funcionando como un laboratorio donde las empresas prueban sus productos. Si esto funciona, pueden extrapolarse a otros mercados. Está ocurriendo en la industria de la automoción y lo estamos viendo con la incursión de infinitas marcas chinas que vienen a España como test center para ver cómo los españoles no somos por un lado tan marquistas, aunque a veces somos pejigueros y somos muy particulares y tan pronto nos gusta algo y lo destacamos a lo bestia, como desechamos cualquier cosa porque sí. Pero es así, y entonces Andflow y DJI creo que no han sido ajenos a esta estrategia, y parte de la estrategia de marketing de DJI tenga que ver con que en España se ha hecho un lanzamiento y una campaña brutal. Muchas empresas tecnológicas aplican su experiencia en sectores relacionados para diversificarse y crecer, y por eso creo que DJI ha lanzado su bicicleta eléctrica, aprovechando su conocimiento de motores, de baterías y sobre todo de estabilización de drones. Esta estrategia, como grandísima empresa, les permite optimizar costes, aprovechar su infraestructura y mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución, como es el que nos gusta, las bicicletas eléctricas. Si como a mí te apasiona el enduro, bajar por zonas complicadas y rotas, divertirte muchísimo con la bici, pero sobre todo valoras tu seguridad, quizás la Andflow no sea tu bici de enduro. Es una bici más all mountain trail, pero en un extremo, digamos, como hemos dicho, de menos recorrido, aunque el recorrido lo tiene. Ahora sí, una Mondraker Crafty con sus 24 o 23 kilos en canal, claro que lo es. Y si buscamos una Full Power SL, que evidentemente no va a ser tan potente como el motor Avinox y con una batería menor, pero fijaros, casi 1 kilo menos de peso, desde luego las actitudes All Mountain Enduro están clarísimas y destacadas en esta Orbea. Es una bici ya consolidada que va por una tercera generación, se podría decir, dentro de la evolución de la marca. Entonces sí, en cuanto a esas actitudes endureras que a mí me gustan, está por encima. Llegados a este punto y aclarando cómo soy y cómo me gusta crear el contenido, teniendo en cuenta la aluvión de información, creo que a veces un poco descontrolada y en otras ocasiones quizás intencionada, me la voy a jugar y este es el final sorpresa. Si alguien viene a montar conmigo de esos creadores de contenido bajando por una zona complicada, técnica, por supuesto, bajable por cualquiera, yo a mis años ya no me meto en los berenjenales que me metía cuando era más joven, pero sí, valorando siempre por encima la seguridad, la estabilidad, que es muy importante resaltar esto, ¿vale? Me dice que con esta bicicleta baja más seguro, más preciso y más confiado, le regalo tanto esta Mondraker valorada en 8.500 euros PVP como en esta Orbea Rise que creo que está rondando los 10.000 euros. No tengo ningún problema y lo digo clara y abiertamente porque esta bici va muy bien y funciona con un motor ejemplar, pero no es una All Mountain Endura de reglamento como sí lo son estas dos máquinas consolidadas, consagradas y evolucionadas que llevan muchos años y mucha experiencia a sus espaldas.
Espero que os haya gustado este contenido, que os haya gustado mi prueba y sobre todo creo que mi reflexión de todo este contexto, de todo este movimiento. Insisto, nada es una verdad absoluta. Os invito como usuarios, como ciclistas que formamos esta gran familia, que probéis, que os informéis, que os documentéis, pero que creo que no todo debe valer y que al final los creadores de contenido somos responsables de lo que decimos y sobre todo de cómo lo decimos. Esta bici como primera versión de una marca nueva recién hecha, quizás a golpe de obligación para que DJI muestre al mundo lo que es capaz de hacer, que es un motor, me parece que sí que es una bici que funciona, pero no es la octava maravilla del mundo. Situémonos, no es una bici milagro, es una bici que tiene sus limitaciones estructurales, como es lógico para una primera creación y quizás viniendo de un mercado que no es el nuestro, que no es el europeo, que no es el cañero y que al final no vale solo marcar una pauta en el peso jugándose la estabilidad y la seguridad, ni tampoco todo es potencia cuando muchas veces hay usuarios que nunca usan el turbo. Así que haceros vosotros vuestra propia conjetura y quizás lo que venga en un futuro tanto de esta marca como de este motor montado en otras marcas nos guste, nos satisfaga y o a la vez sirva para que todo el sector despierte y empiece a hacer cosas un poquito más elaboradas y más chulas. Yo personalmente no sabía y no conocía que un motor tan potente podía ser a la vez de tacto exquisito. Tira también con poca cadencia relativa, si aceleras, acelera, pero muy acompasado, ¿eh? Cuando veo, y fijaros que ahí me contradigo con los otros creadores de contenido que dicen que el motor se les va de la mano, ¿qué tal? Pues a mí, lejos de irse de mis manos, me ha satisfecho mucho. No olvidéis suscribiros, darle like si os ha gustado este contenido y por supuesto cuanto comentario queráis hacérnoslo saber. Quizás este vídeo sea un poquito más polémico, pero ya veréis la cantidad de contenido que estamos preparando sobre motores, sobre comparativas de motores con Test My Bike y por supuesto con los datos científicos de nuestro laboratorio. Chao bicimanecos, hasta el próximo contenido. Solo nos falta un dato. No cortes. Pero no sé por qué estaba diciendo esto.